Bien, hoy vamos a estar checando los ejemplos en relación a resistencia que se quedaron pendientes de la clase de ayer. Y aquí nos dice, determina la resistencia de un alambre de cobre cuya longitud es de 50 metros y de sección transversal es de 8 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Nos dice aquí qué datos tenemos. Longitud es de 50 metros, mi área es de 8 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, mi densidad es de 1,78 por 10 a la menos 8 ohm metro. Ay, se me fue. Si es densidad. Resistividad, perdón. Ajá, exacto, la resistividad. La incógnita, ¿cuál es? La resistencia. Y entonces yo tengo, como mi fórmula es resistencia es igual a resistibilidad por la longitud sobre mi área. La resistencia es igual a mi resistibilidad, que es de 1,72 por 10 a la menos 8 ohm metro, que va a multiplicar a mi longitud, que es de 50 metros, sobre mi área, que es de 50, perdón, sobre mi área, que es de 8 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Yo multiplico estos dos, los divido por esto y yo obtengo de resultado esto. La resistencia es de 0,1075 ohm. En el siguiente ejemplo nos está diciendo que determinemos el valor de la resistencia del ejemplo 1, o sea, del que tuvimos acá, cuando permanece a una temperatura de 40 grados centígrados. Recuerden que en esta fue inicial, se refiere que era en cero. Ahorita con 40 grados debemos de calcularla. ¿Y mi solución cuál es? Primero necesito sacar mis datos. Resistencia inicial es esta que está aquí de 0,1075 ohm. Mi temperatura es de 40 grados centígrados y en este caso, recuerden que ya lo vimos de este lado, es el coeficiente de temperatura, el del cobre, es de 0,00393 grados centígrados a la menos 1. ¿Qué incógnita tengo? Necesito sacar mi resistencia de temperatura, ¿ok? A 40 grados centígrados. La fórmula es resistencia de temperatura es igual a resistencia inicial por 1 más mi coeficiente de temperatura por mi temperatura. Entonces, yo voy a sustituir resistencia de temperatura es igual a mi resistencia inicial, que es de 0,1075 ohm, por 1 que multiplica a esta, que es de 0,00393 grados centígrados a la menos 1, que multiplica a mi temperatura de 40 grados centígrados. Este multiplica a este y se le suma a este 1. Lo que sale de aquí se multiplica por esto y yo obtengo de resultado que la resistencia a 40 grados de temperatura es de 0,1243 ohm. ¿Ok? Y aquí nos dice, debido a las características que presenta la resistencia eléctrica, se le ha dado mucha utilidad, principalmente en artículos domésticos, como se puede apreciar a continuación. ¿Cuáles son estos aparatos electrodomésticos? Aquí tengo una plancha, tengo una parrilla eléctrica que se utiliza para cocina y tengo un foco. En este caso, este foco maneja todavía lo que son las resistencias. En todos ellos existe esto, que es lo que ayuda a que se transfiera justamente esta energía y se convierta en calor. En este caso, por ejemplo, de la luz, pero este es un foco incandescente. ¿Sabías que en 1878 Thomas Alva Edison construyó la primera lámpara incandescente con filamentos de bambú carbonizado? Y eso es algo diferente. Fue filamentos de bambú carbonizado y entra lo que son los carbonos que ayudan justamente a transferir esta parte de la electricidad. Después tengo aquí, ley de Ohm, perdón, de energía. La ley de Ohm fue postulada por el físico alemán Georg Ohm, quien vivió de 1787 a 1854, quien descubrió en 1827 que había una relación simple entre la diferencia de potencial, la resistencia eléctrica y la cantidad de corriente eléctrica. La ley de Ohm nos dice que la intensidad de la corriente eléctrica transportada por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus terminales e inversamente proporcional a su resistencia eléctrica. ¿Cómo se expresa? Tenemos intensidad de corriente eléctrica es igual a mi diferencial de potencial sobre mi resistencia eléctrica. Y en este caso, la resistencia eléctrica va a ser igual a mi diferencial de potencial sobre mi intensidad de corriente. Donde V, estas dos que tenemos aquí,
son el diferencial de potencial o voltaje entre los extremos del conductor, que se miden en volt. R, que la tenemos aquí y aquí, es la resistencia eléctrica del conductor, que se mide en ohm. Y después tengo I, que la encontramos aquí y en este lado también, es la intensidad de la corriente eléctrica a lo largo del conductor, que se mide en ampere. La resistencia eléctrica en un circuito se representa gráficamente por un alambre delgado en forma de zigzag. Nosotros aquí la podemos ver de manera física. La resistencia, el símbolo de resistencia va a ser este zigzag. De esta manera se va a representar. Y tenemos aquí otro ejemplo. Determina la intensidad de la corriente eléctrica a través de una corriente eléctrica de 50 ohm al aplicarle un diferencial de potencial de 100 volt. ¿Qué datos tengo? Tengo una resistencia de 50 ohm y un diferencial de potencial de 100 volt. ¿Qué incógnita tengo? Lo de la intensidad. La fórmula que voy a estar utilizando es la misma que estaba arriba, que es intensidad igual a mi diferencial de corriente sobre mi diferencial de potencial. Entonces, yo voy a sustituir, intensidad va a ser igual a mis 100 voltios sobre los 50 ohm. 100 entre 50 me da un total de 2. Quiere decir que la intensidad es de 2 amperes. Recuerden aquí, intensidad se mide en amperes, la resistencia en ohm y el diferencial se mide en voltios. Calcula la diferencia de potencial aplicada a una resistencia de 20 ohm y por ella fluyen 12 amperes. ¿Qué tengo que sacar? El diferencial de potencial, que es esta V, recuerden, diferencial de potencial. Entonces, mi solución, ¿cuál es? Resistencia es igual a 20 ohm, intensidad es igual a 12 amperes, y aquí, bueno, es una V, no es una I. Recuerden que yo tengo que sacar de aquí mi diferencial de potencial, que es el volt. Mi fórmula es volt igual a resistencia por intensidad. Yo voy a sustituir, volt es igual a 20, ok, que está aquí, 20 ohm, por mi intensidad, que es de 12 amperes. 20 por 12 me da un total de 240. Quiere decir que el diferencial de potencial es de 240 volts. Y de aquí paso a lo que es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica mide la cantidad de energía eléctrica que un receptor consume en un tiempo dado. La expresión que se utiliza para el cálculo de la potencia es la siguiente. Nosotros tenemos potencia es igual a mi voltaje por mi intensidad, donde P, esta que está aquí, es potencia, se mide en watt. V es mi voltaje, que se mide en volt. Y es mi intensidad de corriente, que se mide en ampere. Y aquí tengo este ejemplo. Determina la potencia de un calefactor eléctrico cuyo voltaje es de 120 volts y la intensidad de la corriente eléctrica es de 3 amperes. Ok, ¿qué tengo aquí? Mi voltaje es igual a 120 y mi intensidad es de 3 amperes. Mi incógnita, que es la que yo tengo aquí, es la de la potencia. Potencia va a ser igual a mi voltaje por mi intensidad. Yo voy a sustituir. Potencia es igual a voltaje, son 120 voltios, por mi intensidad, que son 3 amperes. Yo voy a multiplicar 120 por 3 y me da un total de 360. En este caso son watts. Recuerden que la potencia se mide en watts. La potencia es de 360 watts. Hasta ahorita, ¿hay dudas, Miguel? Ninguna. Ok, en la siguiente sesión vamos a estar revisando lo que es energía, pero sí es importante que vayan tomando nota en relación a las leyes de Ohm, que es esta que vimos, y la ley de... Ya la revisamos también en las sesiones pasadas. La estoy subiendo un poquito para que las ubiquen donde se encuentran. La ley de Coulomb. Porque si recuerdan, tanto la ley de Ohm como la ley de Coulomb, al igual que Joules, vienen dentro de lo que es su producto final. Voy a dejar de grabar.